Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 2. En el versículo 1. Y me diga con un amén si ya está ahí. Amén. Muy bien, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Cuántos dicen amén? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo creo que va a suceder pronto esa parte, en este lugar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilbaban en sus corazones: ¿por qué hablaba este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilbaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilbáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis dice, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Papá, te damos gracias por esta noche. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias por estar aquí, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando, Señor. Que seas tú, Señor, usando mi boca como ese instrumento que pueda traer, Señor, lo que hay en tu corazón para esta noche, para tu casa, para tus hijos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo que esta palabra sea viva, Señor, y que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. Ahora sí, ya podemos tomar nuestro lugar. ¿Qué serie estamos viendo, iglesia? Impacto. ¿Cuántos han sido bendecidos con esa serie? Yo siento que a lo mejor es una serie retadora, que incomoda tal vez en algunas ocasiones, pero es con todo el propósito de Dios para ayudarnos a seguir avanzando y seguir construyendo lo que Él tiene para nuestras vidas en esta tierra. Entonces, para poner un poquito de contexto a esta historia, sabemos que dice que Jesús estaba en su casa o en la casa, y dicen los estudiosos que habla mucho que es la casa de Pedro. Si lees el capítulo 1, te habla una historia donde había ido a la casa de Pedro, habían sanado, y Jesús había hecho muchos milagros, había sanado, no me acuerdo si un leproso, y había liberado a alguien que estaba endemoniado o algo así. Había hecho una locura Jesús en ese tiempo, porque Jesús, donde quiera que se paraba, causaba locura en medio de un lugar. Hacía que lo imposible fuera posible, aquello que estaba frenado fuera cambiado. Y yo creo eso para este lugar. ¿Cuántos dicen amén?
hombre, como que hoy viene flojo, iglesia, viene aguado. Pero que sea el Espíritu de Dios animándolos y haciéndolo que se apasione. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta historia yo creo que ya muchos ya la han conocido, ya la han escuchado. Apóstol Manzano se aventó una buena prédica sobre esto y nos mencionó cuáles eran los 4 amigos. Y hoy no te voy a hablar de eso. Entonces, estaba la historia, estaba Jesús predicando en un lugar, y ese lugar, como era de costumbre, donde estaba Jesús, ese lugar estaba lleno. Entonces, habla que iban 4 amigos que llevaban a alguien que estaba paralítico. Y ellos, acercándose a la casa que estaba Pedro, que estaba Jesús, vieron que no podían entrar. La casa estaba a reventar, había mucha gente ahí tratando de escuchar, porque dice que Jesús estaba predicando la palabra, estaba enseñando a Jesús. Y ellos, al ver la situación, hicieron tal vez no lo lógico, pero hicieron lo ilógico en esa situación: llevar a un paralítico, subirlo al techo. Dicen los estudiosos que las casas de allá estaban preparadas de tal manera que tuvieran una escalera al lado para poder subir a la segunda planta. El techo dicen que era fácil de quitar, no era tan difícil, lo llenaban de pajas y no sé qué otros materiales lo ponían. Entonces habla la historia que estos 4 amigos, para poder acercar a este paralítico con Jesús, tuvieron que abrir el techo. Y una vez que abrieron el techo, me imagino cada uno en cada esquina lo amarraron con una cuerda y empezaron a bajar exactamente donde estaba Jesús. Y ya leímos el resto de la historia, que Jesús le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Y ya sabemos todo lo que hicieron los fariseos y cómo terminó esa historia. ¿Qué tiene que ver con impacto esta parte? Lo comentaba mi esposa Liz el miércoles pasado, y me quedé meditando en esa parte. Hablaba mucho sobre esta parte de cuando Dios impacta un lugar, va a provocar que lo imposible que estaba en ese territorio fuera posible. Que cuando Dios se mueve, cuando Dios toca, cuando Dios establece en un lugar, en una persona, en una familia, o en un joven, en un matrimonio, Dios va a hacer lo que esa familia o esa ciudad o esa familia no podía hacer. Dios lo puede hacer posible en medio de sus vidas. Cuando Dios toca un lugar, cuando Dios impacta una vida, sabemos que esa vida o ese lugar o esa persona va a experimentar no lo natural, va a experimentar lo sobrenatural de Dios en medio de ella. Pero hay partes de esta historia que me lleva a pensar y entender la fe que tenían estos 4 amigos de esta persona, y también la fe del paralítico. Imagínate, él no se podía mover de sus piernas. ¿Qué tal que si se les caía? Tenía que haber fe, tenía que creer y confiar en sus amigos, ¿o no? Entonces, había un grado también de fe en esta persona, de poderse atrever a que lo subieran y lo bajaran de un techo. Pero esta es la parte que quiero impulsar y quiero trabajar esta noche. Sí, cuando impacta a Dios, lo imposible puede ser posible, pero necesita que haya en un lugar alguien que le pueda creer lo que Él puede hacer. Estos 4 amigos tal vez habían escuchado de Jesús, tal vez habían escuchado una prédica de Jesús, tal vez habían escuchado una enseñanza o habían visto lo que Jesús hacía cuando estaba en medio de un lugar. Tal vez ellos pudieron ver que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que lo que había sido imposible,
a través de la vida de Jesús, las cosas pudieron resolverse o gente pudo sanar. Y ellos tuvieron y creyeron que Jesús podía hacer algo con su amigo. Tuvieron esa fe y esa capacidad de creer. Y eso es lo que te impulsa al creerle a Dios. Porque muchas veces los impactos o el mover de Dios en la vida de una persona lo va a mover o a impulsar a que tal vez no haga lo normal, sino que haga lo inusual que no se esperaba en ese momento. Va a haber muchas cosas en tu vida y a veces somos rutinarios o no. Agarramos a veces, hacemos las mismas cosas en las mañanas, nos levantamos, hacemos lo mismo cada mañana. Aquellos que van al trabajo o a la escuela, muchas veces hasta te vas por la misma calle. Y no importa que esté el tráfico y pones todavía el navegador y el Waze te quiere decir una ruta alterna, tú dices, no, yo me voy por el camino que siempre he seguido y que me gusta, y te aferras a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les ha pasado? Que el Waze te dice, no, vete por acá, y tú, no, yo me voy por mi camino de siempre. Te pudiste ahorrar media hora, 30 minutos, una hora, pero no, tú estás aferrado sobre el camino que tienes que seguir. Y a veces el mover de Dios te va a orillar, o creerle a Él te va a orillar a moverte por un camino inusual. Si eres aquel que analiza muy bien los evangelios y la forma que Jesús sanaba o hacía en cada lugar, te podrás encontrar que Él no repetía un patrón de hacer las mismas cosas de la misma manera. Podemos ver y percibir que Dios hacía las cosas de manera diferente, que Jesús cuando Él sanaba podía hacerla de la manera diferente, de tal manera que de repente como a esta persona solamente le dijo levántate y esa persona se pudo levantar. Podemos ver historias en los evangelios donde Jesús agarra tierra, escupe sobre la tierra y empieza a hacer lodo y se lo empieza a untar en los ojos. Dime, ¿es normal eso? ¿Sería el camino a seguir, lo normal, lo natural para hacer una cosa? Podemos ver cómo Jesús obró de muchas maneras, de manera diferente, porque eso te lleva cuando Dios empieza a tocar tu vida y tu corazón. Cuando Dios trae un impacto y Dios te empieza a tocar, muchas cosas no las vas a seguir haciendo de la misma manera. Tiene que haber un parteaguas una vez que Jesús tocó tu vida, una vez que Jesús tocó tu corazón. Pero imagínate la historia de estos 4 jóvenes se levantan, hacen el esfuerzo por subir a su amigo al techo de esa casa y abrir el hueco y bajar al paralítico enfrente de Jesús para que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era la intención de esos 4 amigos? De cargar y subir y luego bajar a su amigo. Era que lo sanara. Pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Imagínate lo tenso de la escena. Los 4 ahí viendo hacia abajo, esperando ver un milagro o una sanidad, escuchando a Jesús o que Jesús orara sobre esa persona y que esa persona se pudiera levantar con sus pies. Pero lo primero que le dice era, tus pecados te son perdonados. Vete a la contraparte, al dueño de esa casa. Dice, pues ya que me abrieron el techo, él esperaría de perdido un milagro, ¿o no? Mira, pues ya que hicieron eso, pues Jesús, yo sé de lo que tú puedes hacer capaz. ¿Por qué no dices que esa persona sane y pueda volver a caminar y andar? Imagínate lo tenso de la situación. Cada uno viendo y esperando algo y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados. Pero sabemos que Jesús es intencional con cada cosa que hacía. Él sabía quién estaba en la casa, sabía que había fariseos, había maestros de la ley. Él sabía que esas personas decían o juzgaban que alguien estaba enfermo por sus pecados. Y Jesús les hace una pregunta y le dice que, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a esta persona que sus pecados son perdonados? ¿O que le diga que se levante y ande? Si lo ponemos en un aspecto natural, era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué digo esto y lo compruebo? Que era visible que se levantara y andara.
¿O era visible que sus pecados fueran perdonados? Era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque pues, la gente no lo podía ver, solamente lo podía saber la persona y Jesús. Pero era más fácil decirle, levántate y anda, para que pudieran comprobar. Pero sabemos que ambas cosas para el mundo son imposibles, ¿o no? Para un hombre común y cotidiano, el perdonar pecados no puede perdonar pecados. Para el hombre común y ordinario no puede sanar a una persona. Entonces ambas cosas eran imposibles para el hombre, ¿o no? Pero cuando viene un mover de Dios y cuando Dios quiere actuar en medio de un lugar y quiere impactar esa zona o ese territorio, sabemos que para Dios todas las cosas son. Va de nuevo, iglesia, para el hombre todas esas dos cosas eran imposibles, pero sabemos que para Dios las cosas son. Para Dios no hay límites, para Dios no hay barreras, para Dios no hay algo que lo pueda frenar. Para mi Dios no hay nada imposible, iglesia. Y debemos de entender esa parte. Entender a veces que aunque Dios me quiera, me va a tocar o Dios me va a impactar, a veces te va a llevar por el camino que menos has pensado. A veces te va a hacer que hagas lo que no estaba planeado en el instructivo, en el A o en el inciso B, en el paso 1, en el paso 2. Cuando Dios te toca, cuando Dios te mueve y cuando Dios te va a impactar, a veces te va a llevar por caminos que tú no entiendes, pero quieres saber y probar o ver qué hay en tu corazón. Si en tu corazón está esa capacidad de poderle creer a Él lo que Él puede hacer en medio de tu vida. Como te dije, estos 4 hombres pudieron tal vez escuchar un mensaje de Jesús, tal vez pudieron escuchar o ver con sus propios ojos cómo Jesús sanaba a personas. Ellos creían en Jesús y para ellos no hubo nada que los detuviera en base a la fe en lo que habían creído de Jesús. Mi pregunta, ¿qué tanta diferencia hay entre esos hombres y nosotros? Nosotros hemos visto milagros, ¿o no? Hemos visto cómo Dios ha obrado en familias, en personas, y cómo aquellas cosas que para el hombre, para el mundo, para la medicina, la ciencia, era hasta aquí. Dios abrió la puerta y dijo, todavía hay más para tu vida. Hemos visto cómo Dios ha sanado personas. Mismo yo te puedo dar testimonio. Yo he visto cómo Dios ha hecho lo imposible en medio de la vida de mi esposa y la mía, de poder tener familia cuando no podíamos tener familia. Pero eso te lleva la parte de creer, de tenerle fe y creerle lo que Él puede hacer cuando Él te puede impactar tu vida. Pero debe haber una iglesia que anhele el impacto de Dios. Tiene que haber una iglesia que tenga que anhelar que Dios lo toque, que Dios ponga su mano sobre su vida y lo pueda impulsar y catapultar al siguiente nivel. Debe haber una iglesia que no dude en ningún momento el camino de seguir a Él, de poderte encontrar con Jesús. Ojo, hay caminos que te llevan y te alejan de Él, pero va a haber caminos, circunstancias que te van a acercar a que tengas un encuentro verdadero con Jesús. Debemos de ser de esa iglesia que anhele ver el impacto de Dios en medio de su vida. Estos 4 tal vez no lo querían para ellos personalmente, pero lo querían para alguien muy cercano. Que prácticamente que si Dios hacía algo, Jesús hacía con esa persona, prácticamente lo estaba haciendo para ellos. Ellos anhelaban ese mover y creían que Jesús podía hacer eso en medio de sus vidas. Mi pregunta es, ¿qué tanto anhelo hay, iglesia, de querer que Dios ponga su mano sobre ti? Si a veces te va a llevar a vivir circunstancias que el camino normal no vas a poder encontrar con Él. Pero ¿qué hay en tu corazón para hacer hasta lo imposible en tus capacidades para poder encontrarte con Él y tener un tiempo en la presencia de papá? Esos 4 que anhelaban tener a su amigo delante de Jesús, vieron que el camino normal no los podía llevar, pero buscaron la manera de estar cerca del mover del impacto de Dios sobre la vida de su amigo. Dios quiere una iglesia que anhele su presencia, una iglesia que anhele el mover de Dios, una iglesia que anhele que Dios pueda tomar y tocar su vida y que lo pueda impulsar y que lo pueda catapultar al siguiente nivel. Debe de haber un anhelo en nuestra vida, debe de haber una fe que sea visible, iglesia. Porque mismo dice la historia que donde Jesús voltea y Él mira, ver la fe de estos cuatro amigos.
Mi pregunta es, ¿tu fe es visible o no es visible? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que me lleva a llegar a este punto es que para poder experimentar el mover de Dios, tengo que anhelar y tengo que creer. Mismo decían en alabanza que venga de repente, pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que puede venir? ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Dios puede hacer algo en medio de sus vidas? Como te dije, mientras estamos en la adoración, los estudiosos dicen que aproximadamente 10 días se tardó Jesús, o la palabra que dijo Jesús, que el Espíritu Santo iba a venir sobre este pueblo, sobre sus discípulos. Tal vez ellos pensaban que al ascender Jesús, tal vez reuniéndose en ese lugar, iba a venir la presencia de Dios en medio de sus vidas, pero tuvieron que esperar. Pero algo que señala y deja claramente escrito en la palabra de Dios era que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, estaban ahí, permanecieron. Tal vez el primer día no vieron nada, tal vez el segundo día no vieron nada, el tercer día, el cuarto, pero ellos estaban unánimes, permanecieron, estaban firmes en lo que habían escuchado de Jesús, estaban firmes en lo que habían creído de Él, estaban listos y preparados. Yo creo que desde el momento, desde el día 1 ya estaban listos y preparados para poder recibir el Espíritu Santo, el toque de Dios y el impacto de Dios sobre sus vidas. Pero ellos se tenían que mantener en fe, creyendo que sus acciones decían: yo creo que va a venir, yo creo que va a llenar, yo creo que el Espíritu Santo va a llenar mi vida y mi corazón. Pero debe haber una iglesia que le crea, una iglesia que la anhele, que aun cuando vean que no venga, ellos sigan creyendo. Sigas creyendo, iglesia, que Jesús o el Espíritu de Dios va a tocar tu vida, que el impacto de Dios va a estar sobre ti. Pero algunos ven una tormenta y se agüitan y ya mejor no me muevo, no salgo. Pero doy gloria a Dios por sus vidas, que aun cuando vieron que venía una tormenta, pudieron estar aquí esta noche en este lugar. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Eso es lo que mueve el corazón de papá para poder tocar una vida y poder hacer algo en medio de él. Tiene que haber una iglesia que le crea. Yo me imagino la escena. Su amigo estaba paralítico, no podía caminar. Póngalo en el plano natural. ¿Había algo que hacer? En el plano natural, ¿había un doctor que lo pudiera sanar? ¿Había alguien que lo pudiera hacer que sus piernas tomaran otra vez fuerza? No, en lo natural, si lo pones en un plano natural, no había nada en lo natural, en este mundo, que le pudiera dar la sanidad a su amigo. Muchas veces hay muchas cosas de nuestra vida que tú lo planteas en un ámbito natural, no va a haber nada que te pueda sanar, no va a haber nada que te pueda sacar del hoyo, no va a haber nada que te pueda sacar de tus problemas, no va a haber nada que pueda restaurar tu familia, no va a haber nada que pueda restaurar tu vida, no va a haber nada que pueda tal vez levantarte en lo natural. Pero creemos en algo sobrenatural, creemos en alguien que puede mover los imposibles de esta tierra para traer lo posible de Él en medio de esta tierra. Que aquello que en lo natural no puede ser posible, puede ser posible solamente con escuchar una palabra de Él. A mi esposa y a mí nos bastó escuchar una palabra de Dios, una sola palabra que dijera: ustedes van a tener familia. Y nosotros creímos, iglesia, creímos en lo que Dios había declarado sobre nuestras vidas, creímos en lo que Dios iba a hacer. No te digo que pasaron días ni meses, pasaron años, pero nosotros seguíamos creyendo firmemente. Permanecimos firmes en esa casa, permanecimos firmes sirviéndole a Dios, porque creíamos y sabíamos de lo que era capaz mi Dios. Pero Él quería ver nuestro anhelo, si lo buscamos porque queríamos un toque, una llenura de Él, o solamente queríamos nada más el milagro.
Entienda la situación o el panorama de la historia que contamos. Esa casa estaba llena, pero estaba mucha gente llena. Fueron a ese lugar solamente para vivir un milagro, escuchar un buen sermón, escuchar una buena palabra. Pero no, muchos estaban para que ahí pudieran tener un encuentro con Cristo. Tal vez muchos querían el beneficio, pero pocos querían estar cara a cara con el Maestro y poder estar cerca de la presencia de Dios y poder creer de una manera que te llevara a hacer las cosas sobrenaturalmente y pensar, tal vez si lo quieres poner en un plano natural y lógicamente, y moverte a ir en pos de Él. ¿Quieres ver el mover, el impacto de Dios sobre tu vida? Que haya un anhelo de tu corazón y una fe que te atreva a moverte, aun cuando veas que la primera puerta se cierra. ¿A cuántos se les ha cerrado una puerta? ¿Y cuántos ya no lo volvieron a intentar? ¿Cuántas veces muchos intentaste hacer algo y fallaste? No salió como tú esperabas. A lo mejor tú soñabas con el negocio del año, de tu vida, y en el primer intento fue un fracaso. Y dijiste, ya mejor cierro esta parte y ya me retiro. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar y ves lleno y dicen, no, ni para qué me espero, mejor me voy? Pero así no debe de ser en el reino. En el reino tenemos que permanecer y creer y ver hasta la manera imposible nuestras fuerzas para poder llegar y encontrarme cara a cara con Jesús. Es el tiempo, iglesia, que Dios quiere impactar y moverse en ese lugar de una manera que tú no te has imaginado. Pero el problema es que no creemos y no viene ese mover, no viene ese impacto de Dios sobre nuestras vidas. Y es fácil decir, Dios no lo hizo, Dios no lo quiso hacer, Dios dijo que mejor no, o tal vez no me quiso pelar, o no sé qué pensamiento venga por tu cabeza. Pero ¿por qué no piensas que primeramente tú fuiste el que flaqueaste? Que primeramente tú fuiste el que desististe de seguir intentándolo, seguir luchando, de ver la manera de cómo encontrarte con Él. Dios quiere una iglesia que se pueda tener ese corazón y anhelar y creer en Él. Si lo pones, hay muchas cosas que nos decía que sus amigos podían desistir, pero no tomaron ninguna de ellas. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es para los valientes, que solamente ellos lo pueden arrebatar, solamente aquel que se puede levantar firme y aun cuando vea la tempestad decir, Dios puede hacer algo en medio de mí. Es tiempo, iglesia, de que te atrevas. Y como le dijo Jesús a este hombre, a este joven paralítico, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que no te quedes ahí nada más sentado. Es tiempo de que busques y provoques que el cielo se establezca en medio de tu vida. ¿Cuántos quieren ver una familia transformada? ¿Cuántos quieren ver sus vidas transformadas? ¿Cuántos quieren ver que sus hijos crezcan en el camino de Dios? Dime, ¿hasta cuánto has luchado para que ellos se encuentren con Él? ¿Hasta cuánto has luchado para que venga ese mover o ese toque o ese impacto de Dios sobre sus vidas? En la buena y en la primera que te dice que no, ya hasta ahí lo dejas. ¿Cuántos de ustedes han seguido orando? Han seguido orando hasta ver que suceda, que tenga ese encuentro con Jesús. Nos hemos volvido una sociedad que queremos las cosas rápidos y express. Cosas fáciles. Hasta yo me acuerdo cuando antes me levantaba de mi cama o del sillón y tenía que ir a la tele y solamente tenía 28 canales, creo, y una perilla y tenías que darle vuelta a cada canal. Y que si la pantalla se veía toda una línea así, nada más una línea blanca y toda negra, agarrabas tu mano y le dabas un buen trancazo de lado y pum, se prendía. Pero esta sociedad nos enseña
a que las cosas tienen que ser fácil. Que si no es fácil, no es para ti. Que si no es cómodo, no es para ti. Créeme que es tan difícil encontrar ahorita. Digo, y yo no lo digo, pero la gente lo dice, de esta generación que se está levantando, que por la nada se quiebra. Yo antes no escuchaba de depresión, de ansiedad, de tantas cosas. Solamente veía que tu mamá te decía, órale, levántate y dale, no te caigas. Pero ahora el niño, no, es que está depresivo, ya vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo. Yo vi en ese tiempo de la chancla vengadora, ¿o no? Que si no querías hacer algo, luego tu mamá agarraba la chancla. Y como te he contado, a mí mi mamá agarraba el bate. Ella no batallaba, agarraba el bate y me daba. Pero hemos dejado de buscar las cosas que nos cuestan, que implica sacrificio, que implica que yo dé el extra, que yo dé el más. Yo sé, muchos queremos y venimos. ¿Cuántos de ustedes cuando pasan enfermedad decimos, por favor Dios, si puede ser luego al acabar mi oración mejor, o no? Pero va a haber veces que no va a ser así. Va a haber veces que no va a ser de esa manera. Que Dios va a ver, quiere probar tu corazón, quiere ver qué hay en tu corazón, para saber si vas a seguir luchando, si vas a seguir creciendo. Y muchas cosas veces que no entendemos, que a veces las batallas más difíciles Dios se las da a sus mejores guerreros. Las batallas más complejas, los rivales más grandes, más invencibles en lo natural, se las da a aquellos que ha preparado, a aquellos que no se han rendido, a aquellos que siguen firmes, a aquellos que siguen luchando, a aquellos que no desisten, a aquellos que no se atemorizan, a aquellos que no flaquean, a aquellos que no se enfrían, a aquellos que siguen vivos. Iglesia, se los da. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que nos animemos. Es tiempo que sigamos creyendo. Es tiempo que sigamos anhelando que Dios nos toque, que Dios nos mueva, que haga algo en medio de nosotros. Y para ir cerrando esta noche, ya se nos vino el tiempo. Necesitamos anhelar. ¿Cuántos anhelan un mover de Dios? Y cuando está la alabanza y la adoración, no nos conectamos con Él. Y a veces se percibe, iglesia, queremos pero no anhelamos, queremos pero no sacrificamos, queremos pero no ponemos de nuestra parte. Y me enseña esta historia que hubo 4 y 5, yo me sumo al paralítico, que creyeron, que quisieron, hicieron todo lo que estaba en medio de ellos. No dejaron de creer. Y me recuerdo una historia cuando estaba la viuda con su hijo y solamente va el profeta y le dice, ¿qué es lo que tienes? Y dice, vamos, pide más ollas, más vasijas. Porque el propósito de ella ya era, hasta ahí se acabó. Pero cuando te encuentras con Dios y crees quién está contigo, te lleva hasta tomar aquello que no tenías. Y hablo en el buen sentido, no robar, porque luego podemos pensar mal. Aquí no hay fariseos, que piensan mal. Pero así es el mover de Dios, iglesia. Necesitamos creer, necesitamos anhelar, necesitamos tener esa fe y permanecer. Vamos a ponernos de pie.
Vamos, cierra tus ojos. No importa cuál sea tu situación, Dios puede hacer algo en medio de ella. Tal vez para otros sería fácil, pero yo sé que cada quien enfrenta sus batallas y sus luchas. Tal vez para muchos lo que tú estás viviendo te dicen, cualquiera lo puede superar. Pero tal vez para ti ha sido una batalla, un tiempo difícil. Pero esta noche vengo a decirte que en Dios puede ser posible. Esta noche vengo a decirte que aquellos que habías estado batallando y sufriendo, tal vez puedes llamarle esa temporada gris en medio de tu vida. Era el causar de Dios poder vivir algo que no habías vivido, una experiencia más personal con Él. Y tal vez esta situación, tal vez tú has sentido que te ha querido matar o te ha querido destruir, pero Dios lo está usando para tomarte y que puedas ver cuando Él pone su mano sobre tu vida lo que Él puede hacer en medio de ti, y para que conozcas el tamaño de Dios que tienes en medio de ti. Lo que estás viviendo y lo que estás pasando, Dios no te lo puso para destruirte. Dios te lo puso para que crecieras. Y no importa si la situación es adversa, de tal manera que no veas salida, no veas por dónde salir, anhela y sigue creyendo en Él. Anhela y sigue creyendo en Él. Que tu fe no caiga, iglesia. Que tu fe no se detenga. Que tu fe no se sujete a lo natural. Que tu fe no se sujete a aquella situación. Tu fe no se sujete tal vez a tus fuerzas, porque tus fuerzas pueden escasear. Que tu fe no se sujete a tus recursos, porque los recursos son finitos, iglesia. Pueden escasear, pueden acabar. Pero que tu fe esté puesta y sujeta en aquel que es eterno, en aquel que puede hacer lo imposible, en aquel que no tiene dificultad para poder sanar a alguien que tenía una enfermedad, paralítico, alguien que no podía ver, alguien que no podía escuchar. Es tiempo, iglesia, que nuestra fe la sujetemos en Él. Sus ojos, su visión estaba puesta a encontrarse con Jesús. Que no haya nada que te interrumpa en esa visión, iglesia. Lo que Pedro lo hizo caminar sobre las aguas no era ver el milagro de poder caminar encima de las aguas, era poderse encontrar con Él, era poder estar cerca de la presencia de Jesús. Que lo que estés viviendo te anime, te impulse a estar más cerca de Él. Y ese va a ser el momento, y va a ser el día, y va a ser la hora cuando vas a poder ver cómo Dios impacta tu vida, impacta tu corazón. Como le dijo este paralítico, te vas a poder levantar. Mantén tus ojos cerrados. Sé que ha habido muchas cosas que hasta ahorita han sostenido tu caminar. Yo sé que ha habido muchas cosas naturales que han sostenido tu vida y han determinado a dónde ir y a dónde llegar. Ha habido tantas cosas en tu vida que te han limitado, que te han frenado tu movimiento. Pero oro que hoy sea el día, iglesia. Oro que hoy sea el momento que te estaba deteniendo, aquello que te estaba soportando. Que hoy sea el día en el nombre de Jesús. Que hoy sea el día en el nombre de Jesús. Que tú puedas levantarte y tomar y tener en tus manos el control de aquello que había tenido control sobre tu vida. Porque eso es un impacto, un mover de Dios. Que aquello que te controlaba, ahora tú lo tienes en tu mano y tú tienes el control. Que Él te da la autoridad para poder poner y tener gobierno sobre aquellas cosas que estabas viviendo. ¿Qué me lo dice Génesis? Desde el principio Dios nos dio gobierno sobre todo lo creado. Es tiempo de tomar el lugar, iglesia. Y no lo vamos a poder hacer si no somos impactados por la presencia de Dios en medio de nuestras vidas.
Es la única manera de tomar el lugar correcto. Es la única manera de tomar la posición correcta. Es tiempo, iglesia, y oro que aquello que te sostenía, que tenía control sobre tu vida, ahora tú tengas dominio sobre eso, tengas gobierno sobre esa situación, tengas gobierno sobre esa autoridad en el nombre de Jesús. Y que venga ese mover de Dios, ese impacto de Dios sobre tu vida, que te permita experimentar lo que no habías vivido, que te permita ver lo que no habías visto, que te permita escuchar lo que no habías escuchado, a raíz y a causa de la fe, de creerle a Él y de permanecer firme y fiel en tu relación con Dios. Padre, oro por tus hijos, papá. Tal vez hay muchas cosas naturales, papá, que para mí son imposibles, papá. Pero Padre mío, yo soy tu hijo, papá. Y me rijo, Señor, bajo tu ley, Señor. Me rijo, Señor, bajo tu reino, papá. Me rijo, Señor, en tu presencia, papá, en lo sobrenatural, Señor. Y creo, Señor, que tú puedes tocar vidas, Señor. Y, Señor, situaciones, papá. Y puedes cambiar el rumbo, Señor, de una vida, de una persona, Señor. Oro, Señor, que la fe de tus hijos, Señor, no caiga. Oro, Señor, que la fe de tus hijos, Señor, no mengue, Señor, sino que sea avivada en el nombre de Jesús. Que ellos puedan permanecer firmes, que ellos puedan permanecer fieles, papá. Y que si una puerta se había cerrado, Señor, busquen otra puerta que se pueda abrir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos. Bendice a tu iglesia, papá. En el nombre de Jesús, papá. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.